solamente se goza en el Señor. Yo recuerdo, no recuerdo, pero lo que me ha dicho mi mamá. ¿Cuántos de ustedes cuando nacieron comieron carne enseguida? Levanten la mano. ¿Qué es lo que tomaron? Leche, ¿verdad? Primero fue leche. Tungumaipali va creciendo, el niño va poniendo primero las papillas, lo dice Arzulia. A veces nosotros pensamos porque ya tiene los dientes, ya puede comer alimentos sólidos. No, apenas está empezando. Creo que eso fue el resultado. Y me acuerdo cuando damos enseguida el alimento al niño ya un poquito grande, a veces puede crear la piel se le puede dañar. Por eso es que primero la papilla, y ahora después se le da alimentos sólidos, ya puede masticar. Y con ella va una disciplina también, llevarlo al baño, despertarlo. Eso es una los padres de familia que han pasado por ese proceso de crianza del niño, ya saben, o buscó, ¿sabes? De Buriga no buscó, hasta que haya su pipí normal. Yo creo que también nuestra vida espiritual, a veces nosotros entramos también a tomar leche primero. No empezamos con carne, sino leche espiritual. Por después de un año, 2 años, creo que ya ese creyente debe comer alimentos sólidos. Ya no es volver de nuevo a comenzar. Así que vamos a estar viendo en esta mañana. Yo trataré de entrar a un estudio breve, porque no está entre predicar o enseñar. Hay 2 formas, ¿no? Pero vamos a entrar en lo que es la enseñanza. Listo, bien. ¿Por qué es necesario discernir entre el bien y el mal? Ese es el estudio de esta mañana. ¿Por qué es necesario discernir entre el bien y el mal? Ibiga amar, tela vela, wiscuergebe, imar, iskanasidániki, babsidaniki. Eminei naidi, amaruisidan, calabun surnosa. Inclusive, algunos que entre comillas se han dicho que son profetas, solamente hablan de cosas terrenales. Pero lo que realmente tenemos que escudriñar en la palabra son cosas espirituales que son alimento y nutren nuestro corazón. ¿Por qué? El Señor es espíritu. ¿Y por qué espíritu? Tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. Y tenemos que crecer, nuestra mente debe crecer. De su amar, nace uno de Hebreos 5:14, lo que tiene la palabra de Dios en Hebreos 5:14. Ahí amar visas uno, Hebreos 5:14. Marganidive, vamos a estar leyendo la palabra de Dios en Hebreos 5:14. ¿Por qué es necesario nosotros tenemos que discernir entre el bien y el mal? Dice la palabra de Dios, Hebreos 5:14. Ok, antes el 13 en adelante vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto, dice la palabra de Dios, en la palabra de justicia, porque es niño. No me amarga soy neida. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Palabra de Dios. Mardén. No amarga soy naida. Aquí la palabra de Dios. Todo el que participa en la leche es inexperto. Tocusto le penance no emis pegis nai. Que va a venar, ya tú no puedes retroceder. No habría. ¿O no?
Usted no puede volver, ¿no? Imagínense las hermanitas, mamá, yo quiero tomar la tetita. No puede, imposible. ¿Ah? Imposible. La palabra de Dios nos dice claro que es un niño inexperto todavía. ¿Ya? El creyente debe alcanzar madurez espiritual. Amén. Usted debe escudriñar la palabra de Dios. Ya no volver de nuevo atrás, sino adelante. Porque la palabra de Dios me dice buscar el crecimiento en Cristo Jesús. Nadie diga. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Madurez. La Biblia nos enseña que hay niños espirituales y maduros espirituales. Vela hice turta y viele para vigar guinebe togir gibe que veaski que para ver gulisa. Más adelante dice aquí la palabra de por tanto, mira lo que dice el versículo 6, el capítulo 6, 1. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Y voy a leer rudimentos. ¿Qué ves ahí la vega? Pastor Suma y ¿qué ves ahí la? Pastor, yo isar vega Suma churit. Turta churit. Dice, odurta kasuli. ¿Qué ves ahí la pi? Cuello bit maski. Argan guine vega un negu guali, pastor. Y dice, va entendiendo y comprendiendo poco a poco. Dice aquí, ¿y cuáles son los rudimentos de Cristo? Vamos adelante a la perfección. La palabra de Dios nos dice eso. Busquemos la perfección en Cristo Jesús. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Uno, el rudimiento es uno de los principios que nosotros a veces enseñamos en el crecimiento espiritual de todo creyente, es el arrepentimiento de obras muertas. Ese es uno de los doctrinas o enseñanzas. El otro es de la fe en Dios. Que bebar a los creyentes, tú no puedes decir, cree en Dios, cree en Dios, cree en Dios. Al 5 años, 10 años, imposible. En menos de un año ya al aceptar a Jesús, ya cree el creyente. Que peor de que cree en Jesús, tenga fe, y no tiene fe todavía. Todavía es un niño inexperto, no ha crecido espiritualmente. ¿Amén? Bien, seguimos. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ok. No digo que esto no es necesario, sí es necesario. Pero de una forma ya sólida la palabra de Dios. ¿Qué es el bautismo? Amado Luisida, el significado del bautismo es donde representa la muerte y la resurrección de Cristo. ¿No habría? El creyente que se va a bautizar, visto, ese es, no doy su esa enseñanza, que si yo voy a entrar en las aguas, es porque mi vida va juntamente con Cristo, con una muerte, y cuando se levanta es la resurrección de Cristo. Pero fuera de todo esto, el bautismo representa cuando Cristo vino por primera vez al río Jordán, donde estaba Juan el Bautista, y más a Juan Bautista, impuso la mano. Al imponer la mano, él vino como un corderito. Huísida, en el Antiguo Testamento, en los corderos para ser sacrificados, el sacerdote debiera imponer. ¿Qué significa imponer? De que esa persona, ese animalito, debe llevar los pecados del pueblo. Asimismo, Juan el Bautista impuso la mano en Jesús, diciendo, desde ahora llevarás el pecado de la humanidad. ¿Ya? Esa es ya la doctrina fuerte que el creyente debe alimentarse. Y todo. Ya no debe andar en su mente de chiquillo todavía. No. Alaba al Señor.
Glorifica al Señor, porque usted tiene fe en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que nos enseña en Hebreos. Discernir entre el bien y el mal. Ahora, ¿qué vamos a discernir? ¿Quién es el mal? Amada queda, desde un principio, Génesis hasta Deuteronomio, escribió Moisés. La última parte ya no lo escribió Moisés, porque pero todo este libro el Señor le dio el conocimiento a través de su espíritu. Le dio, ve la narmaina y gusa y Adán y Eva gusa y sapiesan gucha coble. Imagínense, si en el cielo, antes de ser creado, Satanás fue creado de una manera hermosa, bonita, bella. Isaías nos describe esa forma. Yo creo que si fuéramos visto a Satanás, la muchacha se enamora. Oh, qué bello, qué bello. Era porque era ángel de luz. Era el lucero de la mañana. Karmaidit. Fue una creación perfecta. Y fue creado también en medio de toda la música. Él es experto en música. ¿Cuánto Satanás lleva a mucha gente, a jóvenes, con la música? Reggaetón, todo ese combo de música, que adora cosas terrenales. Él creó ángeles con libertad de pensar, tener conciencia, pero una conciencia de obediencia. En su mente entró la codicia. Egansidia, suoi. Tika batopisa na inia. Egansida anese warmakoya. Pero como Dios ve todo, es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, ya conoció la maldad de Satanás. Lo arrojó al infierno. Cuando llegó a la tierra, ve la creación ya lista. Y ve a Adán y Eva. ¿A quién Dios habló primero? A Adán. Eso es caridad. Merwe sapin esa megundo da queña. Ane yo eche de purgoye. Al buruisto, no ve. Murió espiritualmente. Murió físicamente. Así que Dios le estaba diciendo la verdad. Pero Satanás le dice a la mujer a veces, todos somos débiles, pero Satanás buscó el eslabón más débil, que era la mujer. Pau tú no pegas, soy una huesa, escúchale de burgoye, de burgo suri, de pince nica de burgoye. Huele soy ne. Y eso es lo que marcó, la codicia lo transmitió a la mujer. Así que cuando la mujer ve ese árbol codiciable para ser tomada, lo comió. Así que el pecado está a la puerta, dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice en Génesis. Bueno, sobre Génesis. Yo sé que este es un estudio largo, pero vamos a hacerlo más corto en Génesis. En Génesis, cuando Caín mata a Abel, de ella. Dice la palabra de Dios en capítulo 4, versículo 10 en adelante. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante extranjero serás en la tierra. Versículo 13. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Y aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Y seré errante
y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que la hallara. Bien. Pero en el versículo 6, es de donde quiero llegar, dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has enseñado? ¿Por qué te has enseñado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Si no hicieres el bien, el pecado está ¿dónde? En la puerta. Y bueno, el pecado está en la puerta de nuestros ojos. ¿Y entonces? Amar Guinea, amar Daquepali, Imar Nueyovi, Adamar Asapinay. Está en la puerta. Eso. ¿Qué más dice el versículo? Está en la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo. Pe Guine, pe hierve da cuedo y mariscana, hierve da cuedo. Pe vive ebu da cuedo, pe hierve, ebu bien. Por ejemplo, ¿a quién le gusta el dulce de chocolate? ¿A quién le gusta? A todos, ¿verdad? Cuando es cumpleaños. Un dulce sin helado no es cumpleaños. ¿Hable? Azul. Es realmente, o sea, bendecido, bendigo bien, no verá que veo bien, pega chuli. Está a la puerta el deseo. ¿Qué más dice la palabra de Dios? A ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bien, quiero llegar a que podamos entender el significado del bien y del mal. Todo lo que proviene del mal es de Satanás, porque es padre de mentira, trae destrucción y todo esto. Todo lo que viene de Dios trae bendición, trae vida, trae esperanza, trae en Cristo Jesús nuestra fortaleza. Todo lo trae el Señor. Yeah. Amar a mi edad, en 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 3. Lo que tiene la palabra de Dios, buscamos en 1 Corintios capítulo 3, 1 al 3. 1 Corintios. Maravilla. Recuerden, no seamos niños todavía. 1 Corintios capítulo. Bien, dice así. 1 Corintios capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Pablo no le queda Corintios necobursa. Narmainay. Sois uno. Ambega burbarim mar soy biena. Pero dale algo a tikka sulian babemar. Te suku purigan siburan bega imar. Ambaimar wichule yobi ambega odurtesun. Realmente el creyente debe crecer. Ya no debe estar pensando en cosas terrenales. Ya usted debe pasar de cosas espirituales. ¿Cuáles serían las cosas espirituales? El Señor Jesús, cuando vino aquí en la tierra, se encontró que los fariseos y los saduceos, los que se les decían conocedores de la ley, todavía vivían en cosas terrenales. El sacrificio del cordero. Isaías ya había hablado del sacrificio del cordero que era Jesucristo. Cuando vino Jesús aquí, él decía a su pueblo: comed, tomad mi sangre, comed mi carne. Y tú usted está loco. Nosotros somos caníbales o qué. Es una madre, es una madre, es alguno así. Oye, locos un maíz. Realmente hablaron así de Jesús. No entendemos, pero él está hablando de forma espiritual. Cosa que la gente no conocía lo espiritual todavía. Los fariseos estaban todavía en los rudimentos de la ley todavía.
que era llevar la imposición en los animales. Ambagia bagudimala. Eso no es igual, pero burbale y su ahí. Ena dukin su ahí. Eso es lo que tenemos que entender, que la vida espiritual no es estar comiendo cosas de leche, ya no. Tenemos que crecer en el nombre del Señor. Nuestro conocimiento debe estar más allá, porque tenemos la Biblia entera totalmente. Tenemos ya la palabra de Dios completo. Amén. Así es. Nuestra mente ya debe discernir el predicador, ¿qué está predicando él? Si está en lo correcto o no. Ahora, ¿qué predican? Den $100 y mañana le dan $1000. No, vende su casa. Alguien me dice, ¿te gustó? ¿Vale? Eso no es fe. Fe es algo más allá. Nuestra vida espiritual debe crecer en una forma de madurez espiritual. Amén. Así que dice la palabra de probad al Espíritu si en verdad dice la palabra correcta. Amén. El creyente, a veces yo soy de sentarme y escuchar y analizo y distingo, ¿predico bien o no predico bien? Yo soy así. No. Yo tengo que probar el Espíritu, porque la palabra de Dios mismo dice, probad el Espíritu si dice correctamente. En Hechos 15, Pablo Noniki, donde estaban los hermanos de Berea. ¿Y tu hermano? ¿Quién es Jesús? Todavía ningún Nuevo Testamento había escrito. ¿Qué es lo que está diciendo él? ¿Y qué hicieron ellos? Ellos escudriñaron el Antiguo Testamento si realmente lo que él estaba predicando era la palabra correcta. Y ellos creyeron, porque escudriñaron la palabra de Dios. Tenemos que ser como los hermanos de Berea, escudriñar correctamente la palabra de Dios. Amén. Amén. Hagan verdad que da. Tenemos que discernir entre el bien y el mal. Pule David, su maina. Ya es el momento que el creyente diga, pastor, un momento, bájese del púlpito. Usted está hablando incorrectamente. Usted no está tocando la palabra de Dios. Porque es el momento en que el pueblo del Señor se despierte. Porque van a entrar engañadores. ¿A dónde? En la iglesia. Y si lo está, tenemos que sacarlos. ¿Y toma? Amén. Es el momento de que el creyente se despierte. Ya no tenemos que estar como niños, chiquillos ya. Yo me gozo en el Señor, me gozo realmente. Por eso tenemos que decir, tenemos que alcanzar la madurez espiritual. Hay un nieto que tengo, creo que va a cumplir 2 años. Amba, sapte, inside, sapte, no lo. Pero tú tienes. No sabe mamá si la abuelita tiene nunis, no sabe. No sabe si mamá, ya su mamá original, ya no tiene. Pero, ¿cómo no lo hizo? Digo, primero, mucha agua. Oga bicheto, oga boloye. No, mira. Pero nosotros no podemos llegar a ese punto. Los creyentes maduros tenemos que alimentarnos bien en el nombre del Señor. Amén. Por último, María, hemos visto 2 Pedro 2:4. Ahora mismo es 2 Pedro 2:4.
Segunda de Pedro 2:4. Ahí tomarlo, Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Dice aquí la palabra de Dios. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándoles al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amar que soy Nay. Pau tummat na ángel mala opini sa ite gite bin seis kana doi samar guaigine obar misal. To taisa sulit. An wile sakwa an basuri. Tampa me walika garmai di gusun. Te opina sulit. Joi permisi mahal. Te iskubier. Nasun. ¿Qué quiere decir con nosotros esta palabra? La vida malarguera, ¿no? Ahí tomarlo. Amén. Amén, amén. Ahí tomarlo. ¿Cuánto más de nosotros que hemos alcanzado la vida espiritual, estamos en el proceso de alcanzar la vida eterna? Amén. Estamos en ese proceso. Tenemos que crecer, tenemos que entrar en el conocimiento de la verdad, porque la verdad nos libera, la verdad nos lleva al conocimiento de la salvación. Eso es lo que nos lleva la palabra de Dios, al conocimiento. Dice la palabra en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y tú algo? Fue destruido totalmente. Y dígala, indas malas. Ya no estaban leyendo la palabra de Dios. Estaban quitando el pan espiritual. Indas malas. ¿Y qué dice después? Por cuanto desecharon mi conocimiento, yo lo desecharé del sacerdocio. Tómalo. Porque se han olvidado de la ley. Así como se ha olvidado la ley, yo me olvidaré de sus hijos. También me olvidaré de sus hijos. Yo no quisiera que Dios se olvidara de mis hijos. Yo quisiera avanzar en el nombre del Señor. Por eso es que es importante que el creyente debe discernir qué es lo que me dice el enemigo y qué es lo que me dice el Señor. A veces nos vamos en la adoración, totalmente en la adoración, nos olvidamos en su palabra. Debe haber un balance, el conocimiento de la palabra y la adoración. Cuando más tú conoces del Señor, más quieres adorar. Amén. Pero imagínense que nada más que te alla llena y todavía te anito Steve ve la verdad en burba nata y ni dice. Pero en que pasó que pavigas allá a cuando que te adi anuchu dana so que te ya como que no quiere escudriñar la palabra de Dios, pero sí quiere adorar. Déjeme decirle que usted va a adorar en espíritu y en toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? El conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Puedes orar en la Biblia? Así es. Eso es lo que nosotros tenemos que discernir. Y es el momento de que el creyente debe estar fuerte, alimentado. Déjeme decirle, el próximo año o este año, a finalizar este año, ya el pastor debe tener líderes fuertes en el Señor, con conocimiento fuerte. Amén. Ya el pastor ya puede ir solito a ir, porque hay líderes que están predicando la palabra de Dios. Este año, la visión nuestra es formar líderes. Ustedes ven, ¡hola!
puso algo en el decidir o algo. Bien, hermano. Algunos, bueno, en la mañana fuimos a ver allá, los niños se fueron a Parque Sumi. Buriga nati ve, nana tamora. ¿Listo? Nandi que inda y mover. Estoy buscando, bueno. Y damos gracias a Dios que el 19, 20, 21 estamos entrando en un taller para maestros. Creo que las hermanitas pueden, yo creo que deben participar. Estamos buscando fortaleza espiritual grandemente y damos gracias al Pastor Porras por esta oportunidad que nos está dando a nosotros. ¿Saben? Cuando el pastor me mandaba. Yo creo que yo estaba en el culto también con ustedes, porque realmente cuando ustedes cantaban yo lloraba. Dice, vean a Boston, vean a Boston. Realmente mis lágrimas salían. Fui a comprar y estaba viendo que ganita, que Daima, y diga, es una carro y yo le salí. Pero uno se siente gozoso porque estamos buscando la madurez espiritual. Amén. Amén. Así que es necesario que nosotros crezcamos en el Señor. La palabra de Dios nos dice que ya no volvamos otra vez a ser niños espirituales, a tomar leche espiritual que pueda, hermano. Ahora tenemos que tener visiones, tenemos que orar, buscar fuerza en el Señor. Vamos a orar. Oremos. Padre amado, en esta linda mañana, Señor, hemos venido, Señor, con el fin de escuchar tu palabra, Señor. Tú nos dices, Señor, que no nos volvamos a ser niños espirituales, sino a buscar madurez espiritual, Señor. Tu palabra nos enseña muchas cosas, muchas promesas escondidas, Señor. Tantas cosas que tenemos que escudriñar, Señor. Hoy en día han salido muchos pastores que están cambiando, que están destruyendo iglesias, porque son utilizados por el enemigo, Señor. Haznos abrir nuestros ojos espirituales, haznos escudriñar tu palabra, Señor, porque en ella hay verdad, Señor. Haznos ser frente a esos engañadores, Señor, que han traído doctrinas de anatemas que destruyen al pueblo del Señor. Padre del cielo, haznos escudriñar tu palabra. Y gracias, Padre, porque en ella crecemos todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. 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 La primera adoración, adoración. Yo digo adoración, alabanza. Que te tenga. Será camino largo. Ya esto le da. Cabe de Toledo, cabe el capítulo. Pero ya esto le da. Así es.